Bienvenidos una vez más a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la construcción de paz en nuestro país. Ese tiene que ver con la reincorporación socioeconómica y política de los excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC. Para eso nos acompaña el día de hoy el señor Andrés Felipe Stapper. Él es el director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la ARN. Doctor Stapper, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, a la Universidad Nacional, por colocar en un diálogo abierto todos los temas que tienen que ver con la política pública de reincorporación, sus retos, sus desafíos y cómo venimos avanzando en el Gobierno Nacional en su implementación. Para este programa teníamos invitado al señor Pastor Alape. Él es delegado del componente de FARC al Consejo Nacional de Reincorporación. Sin embargo, pues bueno, él se encuentra en este momento en uno de los ETCR. La comunicación ha sido un tanto complicada. En todo caso, vamos a tratar de retomar comunicación con él y escucharlo también en términos de sus balances y sus opiniones sobre el proceso de reincorporación. Es posible que no lo logremos para este programa, pero con total seguridad vamos a tener también su opinión al respecto en una próxima emisión. Por eso, pues le agradezco al señor Stapper que nos haya concedido entonces esta entrevista sobre el tema. Para arrancar entonces, yo quisiera preguntarle, doctor Stapper, ¿cuál ha sido el alcance del proceso de reincorporación económica, social y política de los excombatientes de FARC en una mirada, digámoslo así, general? Teniendo en cuenta que para poder avanzar con paso firme en la paz es preciso asegurar ese proceso de reincorporación, brindar una serie de alternativas económicas, sociales y políticas, tanto colectivas, pero por supuesto también individuales. Sin embargo, pues lo que hemos escuchado, lo que hemos visto en noticias es que esa tarea ha sido compleja. ¿Cuál es entonces su balance de ese alcance del proceso de reincorporación? Bueno, quiero comenzar con el adjetivo de colocar esto como un punto complejo, porque verdaderamente lo es. Aquí estamos definiendo un tránsito a la legalidad de más de 13.000 personas que le están apostando a la construcción de la paz, que le están apostando a un estilo de vida totalmente diferente en el marco de la legalidad y el acompañamiento estatal. Por eso, tal como se definió en el acuerdo, nosotros hemos comenzado, y vuelvo a agradecer a la Universidad Nacional, que a partir de esos reportes que nos dieron en ese censo socioeconómico, uno de los puntos definidos en el acuerdo, saber cuáles son las necesidades y expectativas de esa población, a esos 10.015 excombatientes que pudimos censar en un convenio que suscribimos desde la agencia de la universidad. Eso nos arrojó los datos que en materia de política pública nos permitiera construir un documento de largo plazo. Documento que estableció unos objetivos centrales y que incorporaba la participación activa de los beneficiarios de política, no simplemente como receptores de una serie de derechos y una serie de servicios, sino como participantes activos en la construcción de este proceso. El documento COMPES 3931 del año 2018, que fue resultado y producto central de ese censo socioeconómico que elaboró la Universidad Nacional, nos definió esos retos centrales de una política de largo plazo, aproximadamente 8 años, para poder establecer una reincorporación desde lo comunitario, desde lo económico, desde el acceso a derechos, pero muy importante, la articulación institucional que debemos tener para el desarrollo y ejercicio de lo que se definió en este mandato. Muy bien, doctor Stapper. Hoy conocimos, estos días conocimos la noticia de que hay un grupo de excombatientes que está saliendo de uno de los ETCRs, que es el que queda en Antioquia, en el municipio de Ituango, y que se están desplazando por factores asociados a sus condiciones de seguridad. La pregunta tiene que ver con el diagnóstico de los retos a la reincorporación que ustedes hacen desde la ARN
haciendo especial énfasis en este tema de seguridad, ¿no? Esto hay que sumar esta noticia que es muy triste, el asesinato de más de 210 excombatientes de FARC, según el informe que la Comisión de Verificación de la ONU ha presentado al Consejo de Seguridad. ¿Cuál es entonces el diagnóstico que ustedes hacen de estos retos, de estas dificultades? Bueno, aquí estamos sumando una serie de elementos en el marco de la pregunta que me estás elaborando. Uno, que cuáles son los pilares integrales para efectos de una reincorporación integral de excombatientes. Eso a nivel internacional se han establecido y se ha conceptualizado varias de esas garantías fundamentales para el desarrollo de un proceso de reincorporación. Colombia, a nivel de los estándares internacionales, tiene uno de los procesos más avanzados en materia de atención a excombatientes. Y podemos establecer esto a través de 4 puntos fundamentales. Primero, las garantías de seguridad socioeconómica que se brindan a través de la agencia, que tengo yo en este momento el privilegio de dirigir. Las garantías de seguridad jurídica, que en el marco del acuerdo están definidas en todo el sistema creado de verdad, justicia, reparación, la comisión de búsqueda de desaparecidos y el tema de la comisión de la verdad. Los temas de seguridad física, que también el mismo acuerdo crea unas instancias y se fortalecen unas unidades o subdirecciones técnicas al interior de la Unidad Nacional de Protección y se crean otros componentes al interior de la fuerza pública para brindar esas garantías y las medidas adicionales que se brinda por parte del señor presidente de la República. Y un componente central que trae el acuerdo, que es la participación política, el ejercicio a través del partido político, del centro de pensamiento. Cuando uno coge y escalona esto de manera integral, hablamos de una reincorporación integral desde las diferentes dimensiones. A mi competencia tengo la reincorporación social y económica, lo que hablábamos en el principio, esos retos para poder integrar a los excombatientes a las cadenas productivas, a los ejercicios ciudadanos, al ejercicio en materia de salud, educación, trabajo, que es donde en materia del Consejo Nacional de Reincorporación, donde está Pastor Álape, quien estábamos pendientes de poder también tener una conversación en marco de estos retos, podemos tramitar varios temas para construcción y desarrollo del proceso. Vale, muy bien. Pensando entonces en que la competencia de la ARN es la reincorporación socioeconómica, yo quisiera preguntarle, doctor Stapper, por la participación precisamente de los excombatientes en el diseño, en todo el proceso de planeación de ese proceso de reincorporación socioeconómica. En diferentes escenarios se plantea que los proyectos productivos no han avanzado, en otros, bueno, avanzan con algunas dificultades, pero lo que quisiéramos saber es si los excombatientes han participado en estos diseños, cómo han participado, cuáles han sido sus expectativas en relación con esta política de reincorporación socioeconómica. Gracias por esa inquietud, porque, como dijimos inicialmente, esto es una pedagogía frente a lo que es la reincorporación y lo que se estableció en el acuerdo. Lo primero que hay que plantear, hay una instancia que son la que dicta los lineamientos en marco de políticas. Esa es una instancia donde está el componente del gobierno y también está el componente de FARC, representado en Pastor y Luis René, y a través del gobierno, a través del consejero para la estabilización, el doctor Emilio José Archila, y de quien les habla como director de la Agencia para la Reincorporación. Entonces, en ese escenario es donde se definen los planes, programas y proyectos en materia de reincorporación social y económica para los excombatientes. Lo segundo, cuando hablábamos del COMPES 3931, dijimos que tenía una base fundamental, que fueron los resultados del censo socioeconómico. La encuesta realizada por la Universidad Nacional a más de 10.000 personas en las diferentes partes del país, con todo el apoyo del cuerpo docente y los alumnos que participaron en ese proceso. Ahí las preguntas se lo hacíamos a los excombatientes y ahí comenzamos a tener un proceso participativo para saber cuáles eran los retos y los desafíos en el marco de la política pública de reincorporación. Ahí se adicionan 2 puntos centrales. Ahorita venimos implementando
en razón de la pandemia, hemos tenido que prorrogar este ejercicio, el tema de la implementación de la ruta de reincorporación. Una resolución que se expidió por parte de la agencia el pasado 24 de diciembre de 2019 a través de un proceso concertado en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación frente a cómo vamos a ir caminando en el largo plazo para avanzar en este proceso. En uno de sus artículos, que es el más importante, esta ruta no es impuesta. Esta ruta se construye con cada una de las personas, de manera individual o colectiva, como la persona lo decida. Y ese proceso de planificación, esa metodología, la estamos construyendo en el marco del CNR, para que sea un ejercicio participativo, que no sea impuesto, pero que también obedezca a la realidad de cada uno de los territorios y las necesidades de las personas. Bueno, pensando en la integralidad de la reincorporación a la que usted ha hecho mención al inicio de este programa, no puedo no preguntarle por el impacto que tiene las condiciones, el contexto actual del país y las condiciones de seguridad en el proceso de reincorporación socioeconómica. Frente a eso hay por parte de la ARN y en trabajo conjunto con el componente de FARC, ¿alguna perspectiva para poder superar esta situación de alguna manera? En lo que se refiere a las condiciones de seguridad, tal como lo enuncié, hay toda una institucionalidad que son las que direccionan cuáles son las medidas en materia de protección con una amplia participación del componente FARC, dentro de la subdirección técnica de la Unidad Nacional de Protección, en las diferentes mesas en la cual se debaten las garantías, los esquemas y las medidas de protección para los excombatientes. Nosotros sí hacemos parte en uno de los puntos centrales, y es cómo a través de actividades que tengan un impacto con las comunidades, que tengan un impacto con la sociedad en general, podamos prevenir la no estigmatización frente a la población. Gran flagelo que sufre la población excombatiente en el marco de estos procesos de transición. Lo segundo, cómo a través de actividades de autoprotección también generamos medidas para que las comunidades y los excombatientes que están al interior de ellos también podamos llegar a minimizar el riesgo dependiendo de algunas acciones que muchas veces también dependen de uno mismo. Y otros puntos centrales que tienen que ver con los componentes de reconstrucción de tejido social incorporados en la política pública en el COMPES 3931. Nosotros, obviamente, trabajamos en los temas socioeconómicos. Obviamente, ahorita lo que está ocurriendo en el espacio territorial de Ituango nos pone un pare a repensar, por ejemplo, un proyecto productivo que hayamos desembolsado para los excombatientes, 129 excombatientes en un proyecto de ganadería, aproximadamente unos 1.200 millones de pesos. Lo que tenemos que volver es reformular el proyecto y acomodarlo a esa nueva realidad. Pero obviamente esa integralidad que yo hablaba al inicio sobre los diferentes pilares, hace que esto sume diferentes retos en materia de la reincorporación de los excombatientes y para que tenga ese enfoque de integralidad. Doctor Stapper, en cifras concretas, ¿cuántos excombatientes en este momento están participando en proyectos productivos y cuántos proyectos productivos se vienen desarrollando? ¿Y cuál es el presupuesto que se ha destinado en este sentido? Bueno, aquí toca hacer pedagogía y voy a remontar un poco al acuerdo. El acuerdo definió que para financiar los diferentes planes, programas y proyectos en materia de reincorporación íbamos a tener 3 fuentes de recursos: los del presupuesto general de la Nación a cargo del Estado, los recursos que provienen de la cooperación internacional y tercero, también los recursos que puedan llegar a aportar el sector privado para adelantar ese tipo de proyectos y procesos. Y con base en eso te voy a decir cada una de las cifras en materia de estos procesos. Con lo que tiene que ver con el presupuesto general de la Nación, 57 proyectos productivos aprobados en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación. Esto beneficia a más de 2.700 excombatientes y estamos hablando por inversiones más allá de los 32.000 millones de pesos.
Proyectos de carácter individual, más de 1.300 proyectos productivos aprobados por la Agencia para la Reincorporación en el marco de las competencias tanto asignadas por el Consejo Nacional de Reincorporación y dispuestas por decreto. Esto beneficia a 1.600 personas y estamos hablando de inversiones aproximadas de 13.000 millones de pesos. Cuando uno cuantifica el valor dispuesto en el acuerdo, que son los 8 millones de pesos, para los 12.000 excombatientes, estamos diciendo que el gobierno tiene que apropiar una suma aproximada de 108.000 millones de pesos para llegar al 100% de los excombatientes con recursos del presupuesto general de la nación. Esa es la primera fuente. La segunda fuente, recursos de cooperación internacional. Quiero anunciar 3 proyectos significativos para que entendamos el volumen de la inversión que se ha articulado por parte de la cooperación internacional en poder llegar a los excombatientes en diferentes territorios. Con los fondos de construcción de paz de las Naciones Unidas, hace 1 año y medio, firmamos un convenio por $3 millones. No sé, mal contados a la tasa, antes o después, estamos hablando de 9.000 a 11.000 millones de pesos, para el desarrollo de 15 unidades productivas que van a beneficiar a 2.500 excombatientes. Con recursos gerenciados por la misión de verificación y coordinados a través del PNUD, un recurso aproximado de $700.000. Ahí se iban a beneficiar 1.500 personas. En este momento llevamos proyectos aprobados para 500 de estas. Eso es un aporte de aproximadamente, estamos hablando, unos 2.100 millones de pesos en lo que corresponde a este proceso. Tenemos un convenio suscrito con la FAO para poder llegar a la implementación de 21 unidades productivas que puedan beneficiar a otros 1.200 excombatientes en diferentes partes del país. Es un convenio por 4.500 millones de pesos, donde más de la mitad del recurso es puesta por el gobierno nacional a través de la Agencia para la Reincorporación. Hace 1 año aproximadamente se tiene un convenio, próximamente esto puede ser una muy buena noticia en el marco del programa, un convenio que vamos a suscribir con Ecomún, entidad de economía solidaria creada en el marco del acuerdo, para poder desarrollar proyectos de carácter piscícola. Es un proyecto por 9.4 millones de euros. Estamos hablando de aproximadamente, no sé, 40.000 millones de pesos, para beneficiar a 3.600 excombatientes en nuevos piscícolas y el fortalecimiento de economías solidarias. Estos son solo 4 ejemplos de proyectos que hemos venido apalancando en el marco del gobierno nacional para poder seguir avanzando en la sostenibilidad económica de los excombatientes. Hay una ventana muy pequeña antes de llegar a los privados, que son los recursos que vienen también de entidades públicas, gobernaciones, alcaldías, entidades del orden nacional también que le apuestan a este tipo de procesos. El año pasado, con la visita del señor presidente al antiguo espacio territorial de Icononso, ahí lanzamos una línea muy importante a través del Fondo Emprender del SENA, donde se financiaron 18 unidades productivas que beneficiaban a 21 personas por 2.200 millones de pesos. Y así tenemos proyectos, por ejemplo, con la gobernación del Meta, con la gobernación del Cauca y con otros entes territoriales que le están apostando también a la construcción de paz y venimos articulando con el gobierno todos los puntos que tienen que ver con los procesos de reincorporación social y económica. Y para finalizar, último, con el tema de los privados. Tenemos un proyecto muy significativo en Antioquia, con ProAntioquia, una agremiación de empresarios muy poderosos que le están apostando también a los temas de la reincorporación social y económica de los excombatientes. Están aportando 270 hectáreas en el municipio de Dabeiba. Estamos hablando de unas inversiones aproximadas por 3.000 millones de pesos para el desarrollo de 5 unidades productivas. Este es un balance muy por encima de lo que hemos hecho y desarrollado en materia de reincorporación en tema de proyectos productivos. Pero obviamente el reto es aún más grande, porque tenemos que llegar al 100% de ellos y garantizar que todos, a través del empleo o el emprendimiento, tengan ingresos en la legalidad. Eso quiere decir, haciendo unas cuentas muy generales, que más o menos
se están invirtiendo tanto con recursos públicos como del Fondo para la Paz, unos 200.000 millones de pesos, más o menos un poquito más, un poquito menos. Para ir cerrando, yo quisiera preguntarle, doctor Stapper, por el futuro de los excombatientes que han tenido que salir por alguna u otra razón de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Es decir, sabemos que no todos están en estos espacios, muchos han salido de estos espacios a seguir su vida. Y en la perspectiva precisamente de hacer pedagogía, la pregunta es esa, pues, ¿hacia dónde apunta la reincorporación? Pensando precisamente en el futuro de estas personas que salen de estos espacios y, si es posible, si el tiempo nos da, ¿cuántos espacios nuevos se han creado? Porque al principio teníamos 20 y tantas zonas veredales, eso después se convirtió en espacios territoriales y se han venido creando unos nuevos. ¿Cuántos espacios nuevos de estos además tenemos? Yo sé que son muchas preguntas, pero tengo que aprovecharlo por el poquito tiempo que tenemos. Sí, bueno, las voy a tratar de resumir dos preguntas, pero lo primero que hay que decir, a las zonas veredales, antiguos espacios territoriales, no llegó el 100% de los excombatientes. Es algo que todos tenemos que comprender en esta realidad. Ahí llegaron 6.804 personas que se acantonaron en esas zonas para hacer su dejación de las armas y su proceso de acreditación. 3.300 salieron de las cárceles en razón de la implementación de los diferentes beneficios jurídicos que se dieron con la suscripción del acuerdo. El restante de esta población ya se encontraba en los diferentes municipios y ciudades a la espera de iniciar toda la ruta que tiene que ver con la reincorporación temprana y la reincorporación de largo plazo, en marco de la política que en estos momentos estamos liderando. Muchos de ellos, apenas se abrió el régimen jurídico de las zonas veredales, ellos no podían salir de esas zonas, porque apenas salieran, lo más probable es que la fuerza pública tuviera que capturarlos. Entonces, lo primero que se hizo cuando se superó ese régimen jurídico, estas personas se dispersaron por varias partes del territorio nacional. En este momento tenemos más de 9.800 personas en 568 municipios. Con esto lo que te acabo de plantear ya es un reto en materia de política pública, porque es que yo tengo que acercarme a la institucionalidad para que esos excombatientes puedan acceder a toda una serie de beneficios en el marco del proceso de reincorporación. Retos, la reincorporación urbana, grandes conglomerados como los que tenemos en Bogotá, que son aproximadamente unos 800, 860 excombatientes, igual en Cali, igual en Medellín. La incorporación en la ruralidad, un poco más compleja en la ruralidad dispersa, pero hacia allá es donde nosotros estamos proyectando los objetivos y los logros en materia de esta política pública, poder llegar a todo el territorio nacional. En ese sentido, la última pregunta que tú me propones, ¿cuántos nuevos espacios hay? Y ahí es cuando decimos, legalmente, las zonas veredales fueron creadas en el acuerdo. Los espacios territoriales fue una disposición que el Estado concedió para que fuera un apalancamiento de bienes y servicios para los excombatientes y sus comunidades. Estos nuevos focos que se han creado en materia de procesos colectivos, que son de manera voluntaria los excombatientes, no son figuras jurídicas reconocidas como tal, ni en el acuerdo, ni en la normatividad que salió en el Fast Track, sino han sido una voluntad expresa de estas personas de poder adelantar procesos colectivos en lo social, en lo comunitario, en lo productivo. Ahí ya uno de los retos y una de las recomendaciones que hemos presentado en marco de política pública es que ojalá estos colectivos se acomoden a las dinámicas de planificación de cada uno de los territorios, para que no estemos generando distorsiones que después van a generar, no para ellos, para las comunidades, a las alcaldías, unos nuevos retos en materia de la planificación y el ordenamiento jurídico del territorio, al cual le corresponde a nuestros alcaldes y a nuestros consejos. Doctor Stapper, una pregunta final. Uno de los problemas que ha habido, no solamente con la reincorporación, sino en general, con todo lo que tiene que ver con la construcción de paz, con el acceso a la justicia transicional, en fin, es la falta de información. ¿Qué hace un excombatiente en proceso de reincorporación que no ha tenido la posibilidad de acceder a ningún programa ni a ningún proyecto para hacerlo?
Muchas gracias, porque aquí me dirijo directamente a los excombatientes que ojalá nos estén viendo y a los cuales les pueda llegar este programa. Nosotros tenemos diferentes canales de atención virtuales, ahorita muy potencializados en el marco de la pandemia, pero también presenciales. Nosotros hacemos presencia en 912 municipios. Nosotros, por eso decimos, nosotros somos una política de más de 17 años. Dentro de una de nuestras poblaciones tenemos la implementación de la reincorporación de los antiguos exintegrantes de la guerrilla, las FARC-EP, pero también hemos atendido otros grupos. Por eso tenemos tanta presencia en el territorio y tenemos profesionales que los pueden acompañar y asesorar en esta ruta. El numeral 516 es algo que funciona buenísimo, porque ahí los excombatientes pueden acceder a esa oferta institucional, los cuales los invitamos para que se acerquen, para que conozcan esta oferta de beneficios y servicios, para que se vinculen a las diferentes dinámicas que tenemos, obviamente, dentro de los lineamientos de la política que actualmente se construye de manera participativa en el CNR. Bueno, doctor Stapper, el tiempo se nos acabó. Como les decíamos al inicio, la idea es poder también escuchar la voz del componente de FARC. Vamos a tratar de ponernos en contacto. Teníamos para este programa invitado a Pastor Alape. Esperamos que nos acompañe en el siguiente. Y a toda la teleaudiencia también, pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de La Paz en Foco. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.